Baina nik ipini dut K hori, kultura dela klabea nik esandako gauzetan. Eta erabiltzen ari naiz K hori ez bakarrik erkidegoari buruz hitz egiteko, baizik eta erkidegoari buruz eta Nafarroari buruz. Euskal Herriari buruz, Euskadiri buruz orokorrean hitz egiteko. ¿Por qué? ¿Por qué este planteamiento de conciertos económicos, de acuerdos económicos? Porque quiero incorporar una visión más global, una visión cultural. De hecho, la parte formal ya os ha sido magníficamente relatada por parte de Pedro Luis y de José Luis Larrea. Yo lo que os quiero decir es que nosotros, desde un punto de vista económico, el concierto económico, el convenio económico, suponen muy poco, prácticamente nada en términos económicos para España. Son muy importantes desde el punto de vista económico para la comunidad y para Navarra, pero escasamente importantes desde el punto de vista económico para el conjunto de la economía española. Por tanto, pudiéramos decir perfectamente que mientras que el concierto y el convenio son instrumentos poderosísimos desde un punto de vista político y económico para la comunidad y para Navarra, son escasamente relevantes desde un punto de vista económico para España, pero enormemente relevantes desde un punto de vista cualitativo por razones políticas. La razón fundamental en todas las negociaciones, al menos en las que yo tuve, estuvo siempre en términos de razón política, menos en términos de razón económica, aunque es verdad también que la economía formaba parte de la negociación. Explicación, por lo tanto, a la primera parte de mi intervención. Tenemos que acabar para 1:30, según el programa. Por lo tanto, tengo 25 minutos. Avísame, Josu. Avísame 5 minutos antes de terminar el tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, caminamos. La metodología Kierkegaard. La vida para ser comprendida, mirada hacia atrás, pero para ser vivida, mirada hacia adelante. 3 miradas hacia atrás. La primera mirada es la mirada que se definía en estos términos en 1876, 77, 78. ¿Cómo se definía el concierto económico? Se definía en estos términos. ¿Cómo se definía la ley paccionada? En estos términos. Último resto de nuestras veneradas libertades. Estábamos hablando del hueso del fuero. El fuero que básicamente tuvo 3 elementos esenciales. El pase foral, se obedece pero no se cumple, aquellas legislaciones que aprobadas por Madrid, bien sean con reyes, bien sean con otro tipo de gobiernos, contravenían el fuero, se obedecían pero no se cumplían. En segundo lugar, lo que se conoció como exención militar, es decir, no se hacía el ejército, los vascos no hacían el ejército en España, sino que en determinadas contiendas se pedían. Por eso el donativo foral no solamente se refería al dinero, que tampoco existía, sino fundamentalmente se pedían bien levas, bien dineros para participar en determinados ámbitos o conflictos, muchas veces casi siempre bélicos. La última que yo recuerdo fue la de Prim, para la que se solicitó, para aquella aventura, ¿verdad? Se solicitó gentes y dineros, las dos cosas. Y, evidentemente, la exención fiscal. Exención fiscal que toma cuerpo dentro de ese mapa de Estado en esos 2 territorios, el territorio de la comunidad Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, el territorio de Navarra. Caminamos porque la historia del siglo XIX es la historia que culmina con la elaboración de la teoría de los buenos fueros. Yo os aconsejo que en las tesis doctorales que se han hecho con María Ángeles Larrea, muchas, buceéis en este concepto. ¿Qué se consideraba el fuero bueno? Se consideraba el fuero bueno aquel que no tenía contenido político, pero que tenía contenido económico para contentar a las élites económicas en nuestra comunidad. Ese es el debate del siglo XIX, que toma cuerpo en por ejemplo, en el caso de Rafael María Mieza y Mier, en este concepto de prescindir de los aspectos políticos del fuero, es decir, capacidad de autogobierno, carácter de constitucionalidad del fuero, por cuanto obligaba a los señores, barra reyes, y posibilidad de empleo del veto foral, el paso foral o el uso. Es decir, prescindir de los aspectos políticos del fuero, pero salvaguardar los aspectos de independencia fiscal y administración interior. Ese es el debate del siglo XIX. Los fueros buenos.
Y por supuesto también los vascos buenos, los que defendían lo primero, no, los que defendían el carácter político, esencialmente político, en su reivindicación también del régimen económico. Esta teoría de los fueros buenos desemboca, con el sacrificio de los contenidos políticos de los regímenes forales, desemboca en los años a partir de 1876. Aquí os he recogido unas frases que son determinantes de Cánovas del Castillo, que cuando hablaba de los fueros es en el diario de sesiones, como veis, de la legislatura de 1876, en concreto del 7 de julio de 1876, él se refería a ellos diciendo: esta cuestión de fueros, decía, una cuestión de fuerza que por la violencia se acabaría por dirimir. Cuando la fuerza, famosa frase, cuando la fuerza causa Estado, la fuerza constituye el derecho. Este es el debate que fundamentalmente se pone en marcha y que culmina, aunque su intención primera era la de eliminar todo vestigio de foralidad, también en lo económico, termina con un acuerdo que llegó a definir como un planteamiento laxo en materia económica y de impuestos, pero con una eliminación de la capacidad de autogobierno político. Ese es el acuerdo al que en última instancia llega con determinados poderes en este país y con las diputaciones en particular, y que permite lanzar el primer concierto económico, que era un concierto provisional. Las razones que entonces se dieron históricamente es que no se tenían datos de esos territorios, por lo tanto no podíamos entrar directamente a establecer la hacienda española en Euskadi, y en segundo lugar que, siendo territorios enormemente empobrecidos como consecuencia de las guerras y lo mal que habían resultado las guerras, bueno, podía perfectamente consentirse una etapa provisional que mantuviera los huesos del fuero, esa reminiscencia de carácter foral. La segunda mirada, en esa mirada hacia atrás, es la que quiero dedicar, por tanto, al autogobierno político y o versus el autogobierno económico, para trasladar que fundamentalmente no existe autogobierno sin autogobierno político, y que el económico es una rama de la cultura. No se entiende en las ciencias sociales si no se contempla la economía solo como una rama, una condición que en matemáticas diríamos necesaria, pero no suficiente para alcanzar el autogobierno. Es imposible el autogobierno sin el régimen económico, pero el régimen económico en sí mismo y por sí solo no garantiza el autogobierno político, porque podremos decir que hubo concierto y convenio desde 1876 hasta 1779-80 en Navarra y en Álava, y en Guipúzcoa y Vizcaya hasta 1937, pero en ninguno de ellos hubo autogobierno político. Aspiramos a lo sumo a tener mejores carreteras. Yo les debo decir que, en mi opinión, eso no es autogobierno. Ni es autonomía, ni es nada. Hubo, por lo tanto, autogobierno, si queréis, desde un punto de vista económico, pero no lo hubo desde el punto de vista político. El pacto sobre los fueros buenos lo que pretendió fundamentalmente fue centralizar esto. Y a partir de ahí, cuando hablamos de la sangre del sistema, yo prevengo acerca del hablar solo sobre el autogobierno económico. El autogobierno no es económico, es político y cultural. Y la economía es, sí, una rama muy importante, pero solo una rama. Solemos referirnos a esta articulación, cuando hablamos de concierto y convenio, como la sangre del sistema. Pero mi pregunta, la que quiero hacer en esta mirada es: ¿pero la sangre del sistema sin huesos, que son las instituciones de un país, las instituciones democráticas, vascas, pero sin músculo, que es el fondo de poder competencial, establecen por sí mismo un cuerpo? No, no lo establecen. Lo que establecen es prácticamente esto. Esto es lo que establecen. Pero a esa sangre del sistema, que suponen en sí mismo los economy tunak, tenemos que añadirle la osamenta, las instituciones, y tenemos que añadirle la musculatura, las competencias, y entonces sí, con sangre, sí con estructura ósea, instituciones, sí con músculos, fondo de poder competencial, entonces podemos establecer el autogobierno. Si falla cualquiera de esas partes, no hay autogobierno. Y sería muy importante que lo recordemos una y otra vez, sobre todo a tenor del apunte inicial que yo os he trasladado cuando comenzaba la experiencia. Vamos a la tercera. La tercera es que, sin duda alguna, en el espacio que va desde 1980 al 2012, autogobierno es bienestar. Y eso es, en parte, a lo que he dedicado y dedico mi vida en
no solamente instituciones vascas, ahora también, la UPV, sino fundamentalmente con las instituciones americanas, la Universidad de Columbia en Nueva York y la Universidad George Mason, con la que he estado trabajando y dirigiendo un proyecto en relación con el Basque Case, as a Comprehensive Model for Sustainable Human Development. Lo que se claramente deriva de esta parte que va desde 1980 al 2012 es que estamos, sin duda, ante un caso en el que clarísimamente se ve la relación directa que tiene autogobierno con bienestar y que fundamentalmente aquí está proyectada en el cuadro que en la investigación utilizamos. Si me quitas efectivamente esa pantallita, mejor. Que como veis deriva en que en términos globales, cuando comienza la autonomía en el año 80, estamos hablando de una renta per cápita de 3.000 euros, trasladados a euros, se convertiría, que era el 89% de la media europea, se convertiría en 1986 en 6.000, se había doblado, estamos hablando del 90% de la renta media per cápita, que en el año 1998 suponía ya el 108%, habíamos alcanzado y superado la renta media europea, y que termina por ser en el año 2008, como veis, de 31.000 euros, y que en relación con Europa supone un 34% por encima de la media. Esta progresión se ve también en el escenario desde el año 2001, donde ocupábamos en términos de renta, son datos Eurostat-Eustat, en términos de países, que es lo que somos desde mi punto de vista, en términos europeos, por tanto más allá de las comparaciones con Estocolmo o con Madrid, nosotros somos un país con todos los sectores productivos, aquí se ha dicho antes, que asumimos para nosotros la ordenación social de nuestra economía y que por tanto, y de las políticas sectoriales. Eso nos hubiera llevado en el año 2005 a ocupar el cuarto lugar, 129%, en el año 2008 134%, como os he referido antes, de la tabla del proyecto de investigación que realizamos con las universidades norteamericanas y que hoy nos coloca en el sexto lugar, dentro, por tanto, de ese top 10, aproximadamente en torno al 126%. ¿Qué quiere decir esto? Os he añadido el último mapa de la Unión Europea, para el año 2012. Aquí veis el mapa que fundamentalmente proyecta cómo estamos, qué fotografía tenemos en relación con Europa. Aquí veis que los rojos serían prácticamente los países de Europa del Este, que están por debajo del 50% de la renta media europea. Como tenéis luego los más marroncitos, gran parte, por tanto, de las comunidades españolas, también una parte de Escocia, una parte del sur de Italia, Grecia, Sicilia, Córcega, etcétera, etcétera, en las que estamos hablando del 75% aproximadamente, los marroncitos tenues que están en el entorno del 90 y 100, tener en cuenta que estamos hablando de España, hemos visto antes en torno al 97% de la renta media, está por debajo de la media europea como consecuencia de la crisis, y a partir de ahí tenemos aquellas regiones en verde que fundamentalmente proyectan una renta per cápita por encima del 25% de la media europea. Es decir, que cuando hablamos de nuestra situación y de las mejoras que tenemos que hacer, por favor, no perdáis de vista nunca los datos, porque esto es como la medicina. Si tú no observas los análisis, es imposible que tengas un diagnóstico. Y si no tienes un diagnóstico, que es el más grave de los problemas que se da en la política a nivel de Estado, difícilmente puedes aplicar ninguna terapia. Tienes que tener un diagnóstico, aunque sea malo, para poder aplicar una terapia. Entonces veis que en verde tenemos, bueno, pues aquí tenéis norte de Italia, centro de Europa, Londres, la parte sur de Irlanda, Dinamarca, una parte de Estocolmo y de esta zona, una parte de Finlandia. Atención, otras que están muy por debajo, incluso del 75%. Ojo cuando hablamos de Finlandia, por tanto, Y dentro del Estado español tenemos aquí, por una parte, Comunidad Autónoma y Navarra, y aquí está la isla de Madrid, como consecuencia de la concentración de los centros de decisión de muchísimas empresas. Atención a este dato también, porque aquí ha desaparecido en los últimos tiempos el verde, me estoy refiriendo a Cataluña. Esa es una cuestión trascendental. Bien, por lo tanto, la conclusión en relación con el caso vasco, en términos de autogobierno, si lo medimos en renta, yo reivindicaría ir más allá. Yo estoy defendiendo el desarrollo humano sostenible, por tanto no solo la agenda económica, pero la agenda cultural y social, pero la agenda medioambiental. Pero lo cierto
es que los economistas y las agencias internacionales, desgraciadamente, no nos hemos dedicado a medir el bienestar, ni la felicidad, aunque es utópico medir la felicidad, no lo hemos hecho. Ya sabéis que lo que no se mide no se mejora, y ahora lo que es más grave es que lo que no se mide no solamente no se mejora, sino que no forma parte de la agenda. ¿Qué ha formado parte de la agenda prácticamente en exclusivo? Este valor, el Producto Interior Bruto, que por cierto decía Robert Kennedy poco tiempo antes de ser asesinado en Norteamérica, que el Producto Interior Bruto nos da información inmensa acerca de muchas cosas, pero no nos dice nada acerca de por qué merece la pena ser vivida la vida. Bien, pero medimos. Los economistas nos hemos dedicado a medir parámetros económicos, quizás porque no sabemos ir más allá de nuestros propios límites. Y entonces, aquí tenemos lo que es la secuencia de ese 1980, 89%, 86, 90, en relación con la media europea, estoy diciendo, 109 en el 98, 2001, 120, 2008, 134, 2012, 126. Y en el camino ha habido ya referencias a esta materia. En el camino que ha habido primero, un cumplimiento del pacto estatutario, quizás derivado de la necesidad que existe enorme de ubicarlo en un nuevo espacio que no existía ni cuando se aprobó la Constitución española ni el Estatuto, y en el que no reparamos, además de que el 60% de nuestras gentes no participó, ni para bien ni para mal, de la decisión que había. No sé si, como dice Jefferson, cada generación tiene que tener su constitución. Yo estoy más cerca de ese principio que del concepto de la no modificación constitucional, que sin embargo, en las preguntas que ya se nos avanzan, veremos cómo se hizo para establecer el déficit fiscal como uno de los parámetros constitucionales. No se entendía, porque no se sabía, porque no se veía la existencia de Europa en la Constitución española, ni en el Estatuto de Autonomía de Guernica, ni en los conciertos y convenios económicos, al menos en aquel momento, de modo y manera que como las leyes marco han sido Constitución y Estatuto, no hemos podido hacer una actualización que es, desde mi punto de vista, central y letal para el mantenimiento del autogobierno económico. Y sin embargo, sí estamos ante un incumplimiento enorme, no solamente como consecuencia de la derivada europea, sino de que determinadas áreas definidas en el Estatuto de Autonomía de Guernica se han declarado poco menos que inconstitucionales. Doctrina oficial del propio gobierno en relación con el régimen económico de la seguridad social. O hemos hablado de las políticas pasivas de empleo. ¿Y qué pasa? O de las políticas activas. ¿Y qué pasa con las pasivas? ¿Es posible afrontar un nuevo espacio a nivel europeo y mundial sin tener a una sola mano la formación reglada en materia de formación profesional, la ocupacional y la continua? ¿Es que hay alguien que puede hacer un diseño de políticas de empleo si no tiene en cuenta las derivadas en el régimen económico de la seguridad social, previstas en el propio estatuto? La respuesta es, desde mi punto de vista, como académico, no. La que di como político ya la conocéis. Y por eso fui tachado, seguramente con acierto, como un independentista, secesionista, racista y xenófobo. Caminamos. El siguiente es la judicialización del concierto. Yo voy a ir más allá de donde habéis ido vosotros. Yo personalmente, si no se resuelve algo que no se pudo resolver en la última negociación de concierto, yo participé activamente en la negociación del año 97 y del año 2002. Como vicelehendakari responsable de Hacienda, y luego bajo la dirección, la negociación de una magnífica vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia. Y se negoció algo que nos parecía imposible, que fue adecuar nuestro sistema de concierto, después vino el sistema de convenio, porque nos dijeron, desde Navarra nuestros hermanos nos dijeron, esto es fantástico. ¿Qué era lo que nos preocupaba? Negociar antes de que entráramos en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, el espacio de tener la misma capacidad en políticas fiscales, porque las económicas estaban ya cedidas al ámbito europeo, que pudiera tener cualquier otro país en la Unión Europea. ¿Qué teníamos que tener para eso? Básicamente, más cosas, entrar en la negociación, pero dos. Uno, recaudar todos los impuestos que se generan en tu país, sobre todo los indirectos, o los directos, perdón, asociados al consumo. En la hoja resumen lo tenéis cambiado. Y luego, tener capacidad normativa en el espacio de la imposición indirecta, la que renta, la que grava, la renta de las personas, los beneficios de las sociedades. ¿Por qué veíamos que ese era en el camino en el que se iba a introducir el futuro concierto y la futura Unión Europea? ¿Cuál es el problema más grave con el que nos hemos encontrado?
El problema más grave con el que nos hemos encontrado y nos encontramos son que las regulaciones en materia tributaria de Malta son consideradas medidas de carácter general y las nuestras, denunciadas por el propio Estado español una y otra vez, como medidas de ayudas de Estado. Y si eso no se resuelve, yo os lo digo con toda claridad, el concierto económico queda no sin una pata, prácticamente sin piernas. Seamos serios. O se juega claramente en esta materia, con una participación directa de las instituciones vascas en el sistema ECOFIN, como creo que deben de participar en el sistema Schengen, la policía, como creo que deben de participar en otros elementos, pero esa es una cuestión política, pero yo estoy hablando de elementos económicos, o el concierto económico y el autogobierno económico morirá, como consecuencia de que su aplicación será una y otra vez cuestionada en el ámbito europeo. Caminamos porque probablemente diréis, ¿y esto es nuevo? No creáis que esto solo pertenece a la última etapa del autogobierno. Por eso vino la idea del blindaje. Os he recogido aquí, en la dictadura de Primo Rivera, entre el 23 y el 30, una frase que recoge, o ha recogido al menos durante muchos años, la actividad que dice de un diccionario enciclopédico de una conocida editorial española, diciendo, en el gobierno, literalmente copio, de personalidades civiles creado en 1925, había descollado el joven ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo. ¿Sabéis por qué? Porque dice que mejoró la posición del Estado en los conciertos económicos tenidos con el País Vasco y Navarra en daño de estos. Esta es la doctrina que oficialmente se ha trasladado. No es una cuestión económica, sino que fundamentalmente se trata del prejuicio esencialmente político que existe detrás del concierto y de su aplicación. De modo y manera que, como no es un derecho sino un privilegio, todo aquel ministro de cualquier gobierno español que negocie a la baja hacia las comunidades, hacia el alza, a sus propias posiciones, será considerado prácticamente un héroe. Y entre sus principales virtudes reconocidas en la enciclopedia, el que hicieron esta tarea tan honrosa, como fue negociar para daño de las autonomías. Bien, se han acabado las tres miradas hacia adelante, vamos hacia atrás, vamos ahora, siguiendo con Kierkegaard, porque la vida para ser vivida, esto es para ser comprendida, para ser vivida, vamos a mirar hacia adelante. Yo fundamentalmente os pongo dos miradas. Una, no se ha hecho justicia con el concierto económico. De hecho, la Unión Europea es todo menos Unión Europea. Edgar Morin, poco antes de morir, dijo, no, Europa no tiene una crisis económica, tiene una crisis política. Es como el fondo del concierto, es político. Es la falta de unión, como se dice en el 2020. El 2020 se dice, solo una Europa unida podrá salir del atolladero en el que estamos. Pues bueno, el propio 2020 se puso la sentencia diciendo, no saldremos del atolladero en el que estamos porque no somos un espacio de una Europa unida. Y desde ese punto de vista, no se ha querido entender, tampoco quizás lo hayamos sabido expresar, que el modelo del concierto económico del que yo ahora os he hablado, en la negociación que hicimos en el año 1997 y 2002, es decir, esa adecuación para tener capacidad en políticas fiscales, igual que el resto de países en la Unión Europea, era un buen modelo para que Europa avanzara en el espacio de la Unión política, más allá del mercado. Porque el atajo económico, al final, se ha revertido negando realmente una Europa con presencia, desde un punto de vista económico, pero desde un punto de vista social, notorio en el mundo. De hecho, somos la única región del mundo que presenta unos síntomas de crecimiento económico ciertamente alarmantes, por falta precisamente de crecimiento económico. Aunque, seguramente después hablaremos, que no es verdad las acusaciones que desde el punto de vista interesado se hacen sobre la Unión Europea de que tiene su déficit en el modelo de crecimiento como consecuencia del Estado social. Eso no es verdad, porque si eso fuera así, resultaría que Alemania, que Suecia, que los países nórdicos que están creciendo, que tienen doble de estado de bienestar, 8.000 euros por persona año, que los del sur, Italia, Portugal, España, que tienen alrededor de 3.400, sin embargo, los países que están con un nivel doble de estado social son los que presentan más altos índices de crecimiento.
Si realmente fuera verdad el debate que vemos en los medios de comunicación, resultaría que Alemania tendría que tener, porque funciona desde un punto de vista económico, menor gasto social o estado social que Grecia, lo cual es evidente que es exactamente lo contrario. Después lo veremos seguramente con los temas de déficit público. Desde mi punto de vista, el modelo de concierto, que lo que hace es avanzar en el proceso de armonización, en la imposición directa, desde mi punto de vista necesariamente con un ajuste al consumo, que es exactamente el que tenemos en el concierto económico, creo que sería una buena iniciativa para explorar en la Unión Europea. Entre otras cosas porque nos permitiría la ya vergonzante cuestión, que prácticamente pasa desapercibida, de que tenemos el régimen provisional del IVA desde el año 1993. 20 años con un régimen profesional, que pone patas arriba desde un punto de vista de la teoría hacendística el objetivo fundamental del IVA, y es que la recaudación sea en origen y no en destino. Bueno, aquí tenéis humildemente un modelo para aportar, y en segundo lugar, un modelo también desde mi punto de vista con la imposición indirecta, la que grava la renta de las personas, los beneficios de las sociedades. En la medida en que con una capacidad propia, eso es la política fiscal, va a estar centrada en la recaudación, en el establecimiento de unas pautas sobre estos impuestos, la recaudación del conjunto de los impuestos y, por tanto, la disponibilidad desde un punto de vista presupuestario. Y yo estoy absolutamente convencido de que el modelo del concierto, el actual modelo del concierto, es también trasladable al ámbito europeo desde el punto de vista de la imposición indirecta, es decir, capacidad propia dentro de cada país, dentro de unos parámetros, horquillas, si queréis, le llamamos en el ámbito de del concierto económico y del convenio navarro. Eso sí, pudiera pensarse en que necesitáramos una cámara de clearing para ajustar esos ingresos probablemente a la renta. Yo lo haría, pero admito que al respecto se pueden tener muchísimas teorías. Y la quinta es, bueno, y en este escenario, ¿qué hacemos con el autogobierno? ¿Qué hacemos con el concierto? Bueno, sin duda, el nuevo autogobierno viene de la mano de la nueva gobernanza. ¿Y la nueva gobernanza de qué mano viene? Del establecimiento de un proyecto propio y diferenciado. Eso es lo que marca la diferencia en el mundo actual. Quien tenga capacidad, profundizando en su identidad, no en confrontación, sino en colaboración con el resto de las identidades de sus pueblos alrededor, de su región y del mundo, tener, eso sí, capacidad para establecer tu propio proyecto. ¿Por qué? Porque en el escenario actual, el gran cambio de paradigma del siglo XX es que hemos pasado de elegir a ser elegidos. ¿Y en función de qué somos elegidos? En función de lo que ofrecemos. Nosotros debemos serlo en función del proyecto que sepamos presentar aquí, desde el propio pueblo vasco, desde la propia sociedad vasca. Eso nos lleva a un debate que en estos momentos se pudre en el ámbito de la política en términos de independencia. Estamos permanentemente discutiendo acerca de lo que no somos. Shakespeare decía que sabemos lo que somos, pero no lo que pudiéramos ser. Por lo tanto, nos está invitando a un debate sobre la segunda parte, porque lo que tenemos es un modelo claramente de dependencia, que lo intenta ser también cada vez más en materia de concierto, en la medida en que en determinadas mentes, no solamente de un partido, sino en general de todos los gobiernos que han estado en España a lo largo de los últimos 20 años, nace la idea de aplicar el 149 todos iguales ante la fiscalidad, la sanidad, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los españoles iguales en relación con ese modelo. Y eso ha derivado en, bueno, pues en términos políticos, el concepto del nuevo patriotismo constitucional, que no es nuevo porque es un concepto canovista, en el que disputan clarísimamente los dos principales partidos hoy en España. Sin embargo, desde mi punto de vista, sobre lo que debemos debatir como sociedad es sobre el modelo de dependencia. Es decir, tener dependencia desde un punto de vista del modelo educativo, de las leyes directamente que se producen por parte del Congreso español, ¿es bueno o es malo? Sobre la ley de bases en materia de funcionarios, sobre la seguridad social, negándose incluso el propio régimen económico y la gestión del propio régimen económico de la seguridad social. Sobre la materia presupuestaria, en la medida que ya estamos metidos en ese grupo en el que se ofrece ya un acuerdo constitucional en términos de déficit público. Si realmente hay una parte de la sociedad que cree que ese modelo de dependencia no es bueno, puede haber otra parte que considere que es bueno, habremos de decidir.
Y yo estoy convencido que hay una parte mucho más allá de los partidos de una opción ideológica u otro que cree que el autogobierno que tenemos no es suficiente, que tenemos que tener más. Si el modelo de dependencia es un modelo que juzgamos malo, tendremos que ir a otro modelo, que yo no sé cuál será. Tendrá que decidirse democráticamente aquí, pero habremos de cambiar, habremos de avanzar. Habremos de avanzar porque la clave sobre la que se está construyendo el mundo es sobre este parámetro, el parámetro que fundamentalmente descansa en estos dos conceptos, el concepto de innovación, el concepto de identidad, el concepto de identidad y el concepto de innovación. Raíces y alas en el nuevo mundo. No se puede estar en el nuevo mundo si no tienes alas, si no vuelas, no sirve convivir. No se puede estar en el nuevo mundo si tienes falta de identidad para presentar algo propio y diferenciado. Y por lo tanto, y a partir de ahí, el escenario, desde mi punto de vista, en relación con esa parte tan fundamental del autogobierno en su conjunto, que es el asunto de los conciertos económicos, yo veo los conciertos económicos, convenios, etcétera, etcétera, en el 2020 con 4 grandes desafíos. El primero es que han cambiado en el mundo los modelos de relación. Hasta ahora eran los gobiernos los que se relacionaban con los propietarios de los medios de producción, hasta hace bien poco tiempo. Hoy eso ha cambiado y la relación entre los gobiernos y los mercados es muy importante. Por eso llamo la atención sobre un déficit que en su día presentó, por muchas y varias razones, no podíamos meter todo, el Estatuto de Autonomía de Guernica y también el concierto, y es la parte financiera. Creo que tenemos un agujero en relación con la parte financiera que hemos de renegociar abiertamente en el espacio en el que nos encontramos. Y luego, probablemente tampoco en la práctica hemos acertado con los propios modelos de diseño financiero en nuestra propia comunidad. Seguramente porque no nos hemos dado cuenta de la importancia que en el tiempo actual tiene la canalización del ahorro local para el impulso de los proyectos locales. Sobre todo para un país que es ahorrador como es el nuestro, sobre todo para un país que tiene una participación en su estructura económica más alta que ningún otro de capacidad productiva en Europa. Es determinante, por lo tanto, la utilización que hagamos del concierto económico. Yo lo que estoy viendo es que el sector financiero cada vez, incluso el nuestro, cada vez se despersonaliza más, se compromete menos con el territorio, se compromete menos con la acción social en nuestro propio país, y eso nos puede simplemente llevar a ser como una barca que no tiene velas y que acaba en el puerto o en la playa en función de por dónde sople. Ese día el levante. Canalización del ahorro local sobre proyectos locales. Fijaros bien en Alemania. Fijaros bien cómo cuidan la canalización del ahorro local hacia proyectos locales. Por favor, fijaros bien cómo lo canalizan, sobre todo quienes trabajáis en esas áreas. No han caído en la torpeza de culpar a las cajas de ahorro de todos los problemas que ha habido en sus economías. Entre otras cosas porque no todos somos iguales y los índices de solvencia que presentaban las nuestras en relación con las de nuestro país vecino eran bien diferentes, para haber podido articular también un modelo diferenciado. En tercer lugar, la financiación. En un país con estructura productiva, o canalizas la financiación de tu entramado productivo o estás perdido. Estás perdido. Y yo creo personalmente que hemos de ir, aquí estáis, gente del sector financiero, os lo digo con toda claridad, la intermediación bancaria actual no sirve. Ni los sistemas que tenemos de evaluación de riesgos no sirven. Entre otras cosas, porque hace 10 años dábamos dinero hasta para lo que no se necesitaba. No, porque no pide usted esto y lo otro y más allá y lo otro y lo otro y lo otro. Y ahora le tienes que demostrar al analista de riesgo que no necesitas el crédito para que te lo den. Hay que avanzar en un modelo de nueva intermediación bancaria. Y por último, también en relación con el déficit, pero me han avanzado que sobre esta cuestión hay una pregunta después. Os digo una cosa, no se paga el dinero por la deuda que tienes emitida y no devuelta, ni en función del déficit público. Se paga en función de para qué dedicas el dinero que has pedido prestado, que es bien diferente. Y en las administraciones públicas hay un concepto que se llama ahorro público, es decir, si llegas a fin de mes, como una familia, yo estoy de acuerdo con que seamos enormemente estrictos en relación con la necesidad de generación de ahorro público. Y que con el ingreso corriente se pague el gasto corriente. Y punto. Sin ningún tipo. No te hace falta que te lo diga nadie. Ni el gobierno español, ni el europeo, ni nadie. Eso lo tienes que hacer. Porque tú sabes que puedes pedir prestado para comprar un piso o un coche, pero no puedes pedir prestado para ir a Eroski cada viernes a hacer las compras. Es muy sencillo.
No hacen falta grandes estudios ni grandes informes para entender de eso. Dicho esto, yo estoy absolutamente convencido que nos interesa romper la sacralización del concepto de déficit público en función de a qué dediques esos dineros. Y desde luego, desde mi punto de vista, el apartado de formación en su conjunto, particularmente el de innovación, es un elemento trascendental. Yo en Norteamérica les suelo decir a los alumnos, si tuvierais que pagar el dinero, si tuviéramos que pagar en todo el mundo, por el dinero que tenemos pedido y no devuelto, ¿verdad? Si tuviéramos que pagar el dinero por eso, probablemente no habría un país que tendría que pagar más el dinero que Estados Unidos, que por cierto está haciendo un esfuerzo y nos está dando sopas con onda en materia de políticas keynesianas, tirando fuertemente de la inversión pública en materias relacionadas con la innovación. No me extraña, porque por otra parte en el último análisis de PISA Estados Unidos ha suspendido las 3 materias. Bueno, ha suspendido en matemáticas y tiene al borde del suspenso, lo cual les tiene muy preocupados tanto las ciencias como la literatura o la escritura. Bueno, ¿y la conclusión cuál es, por tanto? Pues la conclusión es, yo la centraría aquí, I+D+I, es decir, en estos parámetros de investigación, desarrollo e innovación, tú puedes aprender de los modelos. Los economistas malos somos los que, con independencia del lugar y el tiempo, aplicamos recetas, no tenemos ideas en la cabeza. Entonces aplicamos recetas, vemos qué es lo que ha salido bien, como los presupuestos en el ejército, lo del año pasado más un 4%. Bueno, pues eso es. O sea que vemos que ha salido bien en no sé dónde, entonces lo aplicamos. Y, por ejemplo, hacemos una reforma de la administración traduciendo un libro del inglés después de un debate de 3 días en el Parlamento Vasco. Pero eso no sirve para nada. No sirve para nada porque este polinomio funciona si tú le incorporas la K, guk esaten dugu kultura Kaz. Y o tú incorporas tu K o no la incorpora nadie. Os voy a poner un ejemplo inadecuado. Da igual que todos vosotros y vosotras vayáis al servicio. Si no voy yo, no me quedo liberado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la conclusión de un nuevo orden mundial en el que la clave, desde mi punto de vista, está en que por primera vez en el mundo vemos todos en la sociedad conectada. Tenemos un grave problema en el mundo con la nueva marginación de la sociedad no conectada, que no tenemos solución para ella. Tenemos que buscar soluciones para el mundo no conectado. Pero en la sociedad conectada, el problema, el objetivo no es saber, sino entender. Porque todos vemos las mismas cosas al mismo tiempo. La cuestión no es entonces ver. La cuestión no es ver, sino pensar algo diferente. Y pensar algo diferente está directamente relacionado con esto, con la K, que se convierte en el elemento central de la reflexión. Eskerrik asko denoi. Bueno, orain irekiko dugu eztabaida. Invitaría a los ponentes a que se incorporen a la mesa.